¿Cómo están mis hermanos? Bueno, les damos la bienvenida primeramente y queremos mostrar este versículo que lo hemos mostrado normalmente durante un mes, ¿verdad? Y lo seguiremos mostrando hasta que el Señor venga y vamos a ir cambiando, por supuesto. Porque la Biblia tiene 39.750 versículos, así que vamos a ir agarrando uno cada día. Romanos 10, 8 al 10, les pido que todos lo podamos leer. Dice así: Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Señor, bendiga su palabra. Podemos sentarnos. Muchas gracias. Siempre queremos recordar el enlace en YouTube. Usted simplemente escribe Iglesia Bautista Lumbrera y podrá tener allí varios mensajes de la palabra de Dios, lo que aquí normalmente se predica. Así que le invitamos que pueda también usted compartir estos enlaces. Y también a pasarlo a aquellos que no conocen a Cristo. Eso es nuestro principal propósito. Pero por supuesto es para nutrir y alentar al pueblo del Señor. Quiero hablar de este tema que ha sido tocado en el mundo porque, por supuesto, el hombre tiene todavía los vestigios de la creación de Dios y del pensamiento y la inteligencia que Dios le ha dado. Este señor que se llama Cesare Pavese fue un escritor de ensayos cortos, intérprete, traductor, poeta italiano, que nació en el 1908 y murió por ahí en 1950, a la edad de 41 años. Pero este hombre hizo varios libros y usted lo puede conseguir en YouTube, pero en una de sus frases él dice: todos los pecados tienen su origen en el complejo de inferioridad, que otras veces se llama ambición. Algunos otros dicen que el complejo de inferioridad no es, el complejo de superioridad, perdón, no es otro que el complejo de inferioridad queriendo salir adelante. En todo caso, esta es una frase que nos llama a reflexión, pero siempre nos vamos a la Biblia. Y me llama la atención que este hombre tuvo muchas reflexiones de la vida y cualquiera diría, bueno, para vivir su vida mejor, ojalá hubiese sido creyente. No tenemos noticia de que este hombre haya sido creyente en Cristo, pero lo triste es que a la edad de 41 años él se quitó la vida. Entonces quedan sus palabras escritas en el viento y como ocurrió, palabra del mismo Señor Jesucristo: médico, cúrate a ti mismo. Tal vez, no estoy diciendo que sea así, estuvo sujeto a depresiones y a un complejo de inferioridad. Pero, ¿qué dice la Biblia acerca del complejo o la autoestima? Tenemos en Romanos capítulo 12, versículo 13, el apóstol Pablo hablando, dice: digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí mismo que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Ahora usted notará que aquí el asunto es el complejo de superioridad, ¿cierto? Parece que, bueno, el enemigo toma de muchas maneras, ¿verdad? Como para hacerte creer a ti la persona que no eres. Y muchas veces el complejo de inferioridad lo vamos a ver bíblicamente ahora, pero el de superioridad no es más que el inferior queriendo mostrarse. Y esto eran los gentiles a quien él escribió. Esto era parte de los hermanos que estaban en Roma, parte de los hermanos que estaban en Corinto y en todas las provincias de las iglesias primitivas. Esto era algo que saltaba, gente que quería mostrarse más de lo que era y tenía un orgullo y vanidad. ¿Y sabe qué? Esto no es tanto del ser humano, esto es algo que ellos lo ponen, pero la raíz del pecado quiere decir: yo lo sé todo, no me digas a mí eso. Ay, yo soy más que tú de esto. O a veces no lo expresamos, pero es lo que lo decimos con nuestra actitud.
Así que el apóstol lo dice con autoridad apostólica. Y fíjense que no es en vano que él usa la palabra de la gracia que me es dada. Es decir, ese don inmerecido, sobrenatural que me ha sido dado, yo con ese mismo don los exhorto a ustedes. Y él dice que no sean vanagloriosos, pantalleros o efervescentes, y que no piensen de ustedes más alto de lo que deberían de pensar. Pero él da una regla, sea para el más bajo o para el más alto. Él dice, cada quien no tenga más alto concepto de sí mismo que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, y fíjense la clave, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. En otras palabras, y esto para creyentes, la clave está en buscar en su palabra qué es lo que Dios nos ha dado, y debemos conocer dónde estamos nosotros. Hemos cantado que yo soy lo que Dios dice que yo soy, ni más ni menos. Entonces, los extremos son malos. A veces hay personas que se van al extremo inferior, y quería referirme en un momento, pero lo voy a hacer ahora, de aquel síndrome de Napoleón. ¿Usted lo ha oído? Dícese que las personas bajitas como Napoleón se dicen que tenían complejo, o las personas que eran como Napoleón en cuanto a su estatura. Napoleón era un tipo que era pequeñito, pero tenía una personalidad grandísima, quería conquistar, era un tipo con un carácter, súper extrovertido, y era pequeñito. Dicen que Simón Bolívar, el libertador, también era pequeñito. Pero dice mucho acerca de las personas que son de estatura pequeña, y es que desarrollen un carácter mucho mayor, según dicen, no estoy diciendo que es verdad, para sobreponerse a aquel aparente deseo de ser más grande. Pero sabe que se ha comprobado que no es que tienen un mal carácter, se ha comprobado que eso es mentira. Pero lo que sí, curiosamente, es que los hombres pequeñitos son mucho más celosos con sus esposas. No se sabe por qué. Bueno, a lo mejor se acerca un grandotote a la mujer y no sé lo que hay, pero eso es lo que dicen los científicos, los psicólogos que han analizado eso. No se dice que son de mal carácter, sino que son mucho más celosos con sus parejas, los chiquiticos. No sé por qué. Pero hay muchas ventajas de ser pequeños. Bueno, el más grande, a mí siempre me decían, como soy un poco largo, es que los largos caen más rápido al suelo, ¿verdad? Pero fíjense, uno que tuvo aparentemente un complejo de inferioridad, y esto está en el Salmo 22. Es un salmo de David, y como todos hemos estudiado a David, ¿verdad? Hombre conforme al corazón de Dios. Fue un hombre que tuvo muchas batallas, muchas situaciones de la vida que nos enseñan, y que al estar en circunstancias bien extremas, él clamó a Dios y dejó una teología para nosotros, como muchos salmistas también. Pero en este caso, David estaba pasando por unas circunstancias bien fuertes que le hizo escribir, inspirado por el Espíritu Santo, el Salmo 22. Y este Salmo 22 es un salmo que el Señor Jesucristo lo citó. Y según dicen algunos expertos bíblicos, el Señor lo citó completo. Lo sabía de memoria, por supuesto. El Señor lo citó en la cruz del Calvario, y sabemos cuáles eran las expresiones del Señor, o una de las expresiones: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Estaba citando al salmista. Pero en la circunstancia de David, fíjense lo que él dice. Analice un momento y vea si usted ha estado en una circunstancia similar. ¿Qué es lo que siente? Yo soy gusano. ¿Qué es un gusano? Yo creo que la peor ofensa que le pueden decir a uno: tú lo que eres un gusano. Es decir, tú eres poca cosa. Tú eres una cosa que hasta con el pie yo te puedo aplastar. Es una ofensa, es algo pequeñito. Y él se consideraba en ese momento como un gusano. Y esta es una de las características de las personas que tienen complejo de inferioridad. A veces se sienten como gusano. Y no, hombre, soy como gusano y no hombre. La Reina Valera dice: oprobio del pueblo y despreciado, dice
el versículo 6, dice, yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. En esta versión dice, la gente se burla de mí, el pueblo me desprecia, cuantos me ven se ríen de mí, lanzan insultos porque la angustia está cerca y no hay quien me ayude. Fíjense un momento la cantidad de características de una persona que tiene un complejo de inferioridad o que está pasando por una angustia tan grande que se vuelve chiquitico. Y no es verdad que nosotros cuando estamos en angustia se nos quita todo tipo de soberbia o de vanagloria. Nos ponemos chiquiticos o que cualquiera le pedimos que nos ayude, ahí se nos va todo. Ser gusano, no hombre, la gente se burla de mí, la gente me desprecia, la gente se ríe de mí, la gente me lanzan insultos. Hay como 6 o 7 características de la gente con complejo de inferioridad. ¿Has pasado tú por circunstancias en que te sientes así? Hay momentos en la vida que yo he pasado así. Recuerdo una etapa de mi vida donde oí casi, pero audible, la insinuación del enemigo diciendo, tú lo que eres, si acaso, no se sabe si eres creyente, lo que tienes es unos cuantos versículos que te sabes de memoria. Era tratando de minar mi posición como hijo de Dios. Y él puede lanzar insultos, hermanos, contra cada uno de nosotros, pero nuestra vida está escondida en Cristo. Es una salvación que nadie puede tocar. Pero ¿a qué podemos decir? Bueno, Satanás, tú no tienes acceso ni entrada a esto. El Señor te venció en la cruz del Calvario y tú has sido derrotado. Y yo soy un hijo de Dios. Gusano, no hombre. La gente se burla, la gente te desprecia, la gente se ríe de ti y la gente te lanza insultos. ¿Estás pasando por eso, hermanos? ¿O has pasado por eso? Pues esto es para todos, porque esta es la palabra de Dios. Y fíjense que es particular que no duró para siempre. Eso fue un momento en la vida de David. ¿Y sabe usted cómo salió? ¿Cómo salió de allí? Si usted ve en el Salmo 22, en el versículo 11, hay claves. Dice, no te alejes de mí porque la angustia está cerca. El versículo 9 dice, tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado, el que me hizo estar confiado desde estaba en los pechos de mi madre. Sobre ti fue echado desde antes de nacer. No te alejes de mí, Señor, tú eres mi Dios. ¿Cómo se sale de eso, hermanos? Sabiendo nuestra identidad, dónde estamos parados. No importa lo que nos ocurra alrededor, seguimos siendo hijos de Dios, por el cual Jesucristo pagó con su sangre y su vida en la cruz del Calvario, y eso no hay nadie que lo pueda echar para atrás. Entonces, una de las cosas es que el salmista se consoló a sí mismo y salió de esa crisis al decir, Dios, tú eres el que me sacó del vientre, yo estoy confiado en ti, sobre ti fue echado desde antes de nacer, tú eres mi Dios. Esa es una clave para nosotros, hermanos. Cuando el enemigo quiera llevarnos a un complejo de inferioridad, que se puede volver crónico. Hay personas y hay doctores acá que conocen de este tema muchísimo. Yo no soy médico, por supuesto. Simplemente trato de sacar puntos que he oído de los médicos, pero basado bíblicamente. Hay cosas que se vuelven crónicas, repetitivas y son características de tu vida. Tú no debemos nosotros dejar que el enemigo quite nuestra identidad en Cristo. Cualquiera que sea nuestra angustia, cualquiera que la situación que estemos pasando. Pero, ¿qué es un complejo? Bueno, un complejo, según los psicólogos, es una marcada disconformidad, ¿verdad? Algo con lo cual no estamos nosotros conformes, o respuestas que genera nuestra mente ante una discapacidad o una diferencia con los demás. Ahorita vamos a ver algunas, pero también es una imagen o una huella psíquica, un trauma original que tuviste desde pequeño o desde pequeña, alguna situación familiar que te marcó. Entonces tú eres débil en ese aspecto porque tienes un temor marcado en tu familia. O puede ser una combinación de ideas, tendencias y emociones basado en las circunstancias o lo que dice la prensa o lo que dice
social media inconscientes y generalmente adquiridas durante la infancia que influyen en la personalidad tuya y te van siguiendo, ya sea como madre, como padre, como esposo, esposa, hijo. Tienes marcado ese punto. Pero podemos deshacernos de eso y siempre es buena el tiempo para decir que Cristo rompe las cadenas del pecado y cualquier otro tipo de cadenas que el enemigo te tenga, aunque sean familiares, el Señor lo puede hacer. Hay varios tipos de complejos. Complejo físico. Ese complejo físico puede ser la apariencia física. Y se han hecho estudios de personas con cámaras ocultas donde vienen personas que son no muy agraciadas, por así decirlo, a buscar trabajo o algo así, y con unas calificaciones tremendas, versus una persona que tiene buen parecer y lo filman con cámaras ocultas. Y hay una tendencia inmediata de tratar bien a la persona que tiene bien parecido. Eso es una discriminación. Pero la gente juzga según las apariencias. Y leímos y estudiamos esto en una de nuestras exposiciones. Pero también puede ser un defecto congénito o puede ser inclusive lo que estamos diciendo de que la persona sea pequeñita de estatura o tenga un defecto físico de nacimiento. Pero también un complejo social. ¿Cuál es este? La posición económica. Como tienes, así te trato, ¿verdad? La situación familiar. Hay personas que se vanaglorían en decir, yo vengo de personas de caché. o de abolengo, como dicen. Otras que también, sorprendentemente, sacan ventaja vanagloriosamente de que vienen de personas humildes. ¿Eso también ocurre? No, yo cuando estaba chiquito andaba pata en el suelo. Y mira dónde estoy aquí ahora. Y eso ya está diciendo que se vanagloría en que salió adelante sin la ayuda de nadie. Eso también es pecado. Pero también complejos espirituales. ¿Ustedes recuerdan a Moisés cuando Dios le mandó esa tarea? Y él empezó a basarse en complejos físicos para no cumplir una tarea espiritual. Oiga, él se basó en complejos físicos que tenía. Yo no sé hablar, soy tartamudo. Señor, me da miedo, el miedo escénico, porque Dios le estaba mandando una tarea espiritual, que era llevar a cabo la tarea de liberación espiritual y material de los hijos de Israel de Egipto. Pero usted puede decir, no tengo la preparación, no lo puedo hacer, yo no tengo la fortaleza, no tengo los estudios bíblicos. Son excusas, hermanos. Cuando aquel hombre, y siempre me gusta decirlo, y lo ha oído usted muchas veces de mí, en Juan 9, dime, ¿quién es el que te salvó? Ese es pecador. Yo no sé si es pecador o no. Yo lo que sé que yo no veía y ahora veo. Y lo más maravilloso es que ustedes no sepan. Él predicaba. O aquel endemoniado del cual salieron varios demonios, ¿verdad? Que fueron lanzados en unos puercos y se lanzaron por un despeñadero que el Señor los mandó. Él quería seguir a Jesús. Y el Señor Jesús le dijo, mira, vete a tu casa y a los tuyos, y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. No tenía que tener instrucción teológica. Es más, él quería seguir a Jesús, pero la voluntad de Jesús era que él fuera a dar testimonio de lo que él había sido recipiente del poder del Señor Jesucristo. Pero hay algunos ejemplos que tenemos allí en Lucas 12 y 24. El Señor Jesucristo está hablando y él está planteando los dos tipos de pecado que existen, el que tiene mucho y el que no tiene nada. El que tiene mucho, bueno, hace tesoros en la tierra, y el que no tiene nada dice, no tengo nada y cómo voy a hacer. Pero el Señor al final en Lucas 12 y 24, él dice, considerad los cuervos que ni siembran ni ciegan, que ni tienen despensa ni granero, y Dios los alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que las aves? Eso es algo que nosotros, inclusive hay un himno por ahí que, vamos a ver si lo cantamos un día de esto. Si Él cuida de las aves, cuidará también de mí. Y eso es para hacer notar el valor tremendo que tenemos. Aún el inconverso tiene una importancia tan grande delante de Dios, por el cual Dios envió a su Hijo al mundo para que el mundo fuere salvo por él.
Pero hay gente que Dios sabía de antemano quienes iban a oír el mensaje del Evangelio y responder de una forma positiva. Y por eso es que, como no lo sabemos nosotros, el mensaje es para todo. El que oye, el que cree, el que tiene oídos para oír. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero hermanos, tú que ya eres creyente, que sabe que Cristo murió por ti, la obra tremenda que él hizo en el Calvario, a veces te sientes como chiquitico o chiquitica, que no vales nada, que nadie se acuerda de ti, que nadie tiene importancia de ti, o que se burla de ti, o que eres poca cosa. ¿No vales tú mucho más que las aves? Y sin embargo, ellas no trabajan, ni tienen graneros, ni tienen alguna forma de sustento sistemático. Dios los alimenta. Las aves salen todos los días sin saber para dónde van y tienen sus alimentos. Dios las alimenta. ¿Cuánto más nosotros, hermanos? En Mateo 6:33, recuerda el versículo: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Eso es lo que algunos han llamado la santa economía de Dios. Ocúpate de Dios y Dios se ocupará de ti. Entonces no temamos, hermanos. Si tienes algún complejo de inferioridad, no soy médico, pero simplemente te cito este versículo que el Señor dio. Tú vales más que cualquier pájaro, más que cualquier animal, y Dios los alimenta. Somos de lo más alto de la creación de Dios, y los creyentes sabemos que hemos sido objetos del amor especial del Padre al escogernos desde la fundación del mundo. Eso es maravilloso, hermanos. En 1 Corintios 6:20, en la traducción en lenguaje actual, en la Reina Valera dice: porque habéis sido comprado por precio, glorificad pues a Dios en vuestros cuerpos y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Pero me gusta esta traducción. Dice: cuando Dios los salvó, en realidad los compró, y el precio que pagó por ustedes fue muy alto. Hermanos, eso que nos quede grabado en nuestras almas. Cristo pagó un precio altísimo por nosotros, su vida derramada en la cruz del Calvario, para que nosotros estemos en un rincón ahí todo triste, con un complejo de inferioridad. No valgo nada, no sirvo para nada. Eso es lo que el enemigo quiere poner en nuestras mentes. Tenemos que decirle al enemigo, a esos pensamientos que vienen: yo soy un hijo de Dios y yo soy lo que Dios dice que yo soy. Amén. Nosotros no planeamos estos cánticos, ¿verdad? Pero es tremendamente el tema que yo tengo acá. Tú eres quien Dios dice que eres, y eres un hijo, una hija de Dios, comprado a precio de sangre. Por eso deben dedicar su cuerpo a honrar y agradar a Dios. Ese es otro punto que tal vez es harina de otro costal. Pero por esa razón de que hemos sido comprados a precio infinito, nosotros debemos dedicar nuestras vidas. Es nuestra contraparte de ser agradecidos y vivir para Cristo. Es incongruente con nuestro agradecimiento el saber que hemos costado tanto al Salvador y vivir unas vidas como tristes, como tal vez apagadas, o sin testimonio, o sin trabajar para el Señor. Y vuelve el pastor a decirlo, y tampoco sin ir a la iglesia. Es donde se congregan mis hermanos. En esta mañana oía a hermanos expresar la alegría que sienten estando acá. Es venir a la congregación tan pequeña, 4 paredes, ¿verdad? Pero todos nosotros estamos acá salvados por la gracia de Dios. Es una fiesta, para mí es una fiesta verles. Realmente nos alegramos de verles, de sentir que el Señor está acá, porque es la iglesia de Cristo que se reúne en este lugar. ¿No trae gozo eso? Y es como que yo recuerdo cuando estábamos muchachitos, que era sábado en la noche. ¿Qué hacía uno? Era preparar nuestra ropita, era pulir los zapatos, era arreglar todo para el Señor y preparar lo que, en ese caso no trabajábamos, nuestros padres nos daban nuestra mesada y de ahí teníamos que sacar, como decíamos en Venezuela, nuestro real y medio, por ahí teníamos que sacar la ofrenda. Pero era preparar todo porque íbamos a la iglesia al día siguiente, íbamos a reunirnos el pueblo del Señor al día siguiente. Hermanos, si eso... Yo sé que todavía existe, y todos los niños que pensamos y oramos que estén viniendo para acá, ¿verdad? Que también tengan ese deseo de venir. Está en ese corazón, porque aunque son niños, ellos no
no saben toda la dimensión de lo que vienen, pero saben que hay alegría, que están los hermanos, que se ríen, que le muestran cariño, que se cantan alabanzas a Dios. Y eso es tremendo, hermano. Pero, ¿qué nos dice la Biblia? Que somos hijos de Dios comprados a precio infinito de la obra de Cristo. En otras palabras, en la traducción en lenguaje actual, dice en Santiago: escúchenme bien, hermanos queridos, Dios eligió a la gente pobre de este mundo para que la confianza en Dios sea su verdadera riqueza y para que reciban el reino que Él ha prometido a los que lo aman. Hay un contraste del que Él está hablando entre la gente que tiene dinero, y no es que el rico no va al cielo, es que cuesta más porque normalmente se enfocan en las cosas materiales. Pero la raíz de todo esto es decir que la confianza que tenemos en Dios es nuestra verdadera riqueza. Somos ricos, hermanos. No podemos llevar, usted ve a los grandes ricos, grandes millonarios. En estos días estaba meditando en este señor Jobs. ¿Cuál es el apellido? Steve Jobs. Que él murió con una riqueza, no sé si 7,000 billones de dólares. Y ninguna de esa riqueza le pudo prolongar la vida o darle vida o disfrutarla. Él se fue. Y hasta donde sabemos, no tenía a Cristo como Señor y Salvador. Pero toda la riqueza, todo lo que amasó, ¿de qué le sirvió? Cuando la gente va al sepulcro, ahí está el ataúd y no hay puesto para más nada. Está simplemente su cuerpo y la ropita, la mejor que le quieras. ¿Pero para qué? Para que se la coman los gusanos. Y no es diferente del creyente, igualito. Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo iré también. Pero nosotros tenemos nuestra casa celestial que Jesús ha ido a preparar para nosotros. Hermanos, si nosotros pensásemos en eso, Cristo pudo decir a sus discípulos ahí en Juan: no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez. Él nos va a recoger, hermanos, va a venir. Algunos queremos o creemos que pasaremos liso, ¿verdad? Sin ver la muerte. Pero si la muerte nos agarra, bueno, llegamos más rápido. ¿Sabe que una de las oraciones del Señor en Juan capítulo 17 era que Él oraba que los suyos estuvieran y vieran la gloria y estuvieran donde Él estuviese? Y Cristo está en la gloria ahora. Así que el Señor llamar a alguno a su presencia, aunque nos revienta el corazón, nos trae tristeza tremenda, el Señor los quiere con ellos. Y el Señor nos quiere allá, pero nosotros decimos: Señor, dame un ratico más, ¿verdad? Pero es una de las oraciones del Señor, que ellos vean la gloria que Jesús tiene ahora. Es decir, que el creyente esté en la presencia del Señor. Lo que pasa es que uno está acostumbrado a este mundo. Y dice: no, pero esto es lo máximo, esto es mi todo. No, esto no es el todo. El Señor nos ha dado un tiempito en este mundo para crecer, desarrollarnos, hacer la voluntad del Señor, creer en Él, por supuesto, y ser portavoces del Evangelio. Porque la muerte viene. Nos ponemos viejos o nos agarra un accidente o nos da una enfermedad, lo que sea. Lo importante es estar preparados para venir a la presencia del Señor. Y tú lo estás. Amén. Entonces, ¿cuál es el complejo de inferioridad que tenemos si tenemos tremendas riquezas preparadas en gloria para nosotros? Ahora, quiero mencionarles algunos síntomas del acomplejado. Otra vez, no soy médico, pero esto lo dicen los médicos. Y después me corrigen los médicos aquí presentes. Pero suelen ser muy observadoras estas personas y admiradoras de las virtudes y posesiones ajenas, pero no saben valorar las propias. 2. Son hipersensibles y susceptibles. Ni con el pétalo de una rosa dile algo porque, bueno, se pueden hasta cortar las venas. A menudo interpretan los gestos, las palabras o las actitudes de los demás como rechazo o falta de interés de su persona. Están pendientes qué dices tú, si te reíste de ella o si
si te sonreíste o si le respondiste el saludo o si te llamó y no le contestaste o le mandaste un texto y nadie lo vio. Hermanos, eso es lo que dicen los médicos que son características de las personas inseguras y con complejo de inferioridad. Yo te pido en el nombre de Jesús, si tienes alguna de estas características, que las rechaces. Tú vales muchísimo y es tanto que Cristo dio su vida por ti y por mí en la cruz del Calvario. Y tienes preciosas y grandísimas promesas y una herencia en los cielos. Así que nada de ser inferior. Pero también viven siempre centradas en sus propios problemas y limitaciones. ¿Ha oído usted la expresión? Mira, tú no eres el centro del universo. Hemos conocido personas que toda la iglesia, habían, qué sé yo, 250 personas y todas las 250 personas estaban en contra de ella. Y una vez le dijimos, ¿tú crees que tú eres centro del universo? ¿Tú crees que eres centro de toda la congregación? Es que todos me ven mal, todos están pendientes cómo entro. O sea, eran casos difíciles. A veces uno sabe si orar o mandarlo por un psicólogo. Pero tiene una raíz, por supuesto, espiritual, hermanos. No eres el centro del universo. Ahora, que el creador del universo te amó individualmente, esa es otra cosa. Eres para Dios muy amado. El Señor Jesucristo, refiriendo a sus discípulos y por consiguiente a nosotros, se dijo de Él que Él los amó hasta el fin. Es decir, que el Señor nos amó hasta ir a la muerte por nosotros. Imagínate eso. Entonces, hermanos, no seamos de esas personas que nos creemos centro del universo, que todo el mundo tiene que ver con nosotros o que cualquier cosa que pasa es a nosotros que nos están refiriendo. Tienen un exagerado temor al fracaso, lo que las lleva a la pasividad. Claro, tienen miedo de hacer algo porque tienen miedo a fracasar y no hacen nada. Entonces es muy difícil ponerlos a trabajar, a producir, porque tienen miedo de que fallen. Bueno, la mejor manera de aprender es fallando, echando para adelante. No importa, cae el justo 10 veces y se vuelve a levantar. Suelen tener problemas de relación con todo el mundo. Tienen problemas con este. Y yo recuerdo cuando estábamos más jóvenes, porque aún lo estamos bastante, pero que habían exámenes, ¿verdad? Y en un salón el profesor de Física 3 raspaba a todo el mundo. O sea, lo desaprobaba, los exámenes eran sumamente candela. Y entonces, pero habían 2 cocos siempre que salían buenísimos. Y esos 2 inteligentísimos nerds que existían, le echaban, por así decirlo, la partida para atrás a todos los demás que éramos, tú sabes, los regularcitos allí. Que nadie podía decir entonces, ese profesor es malo, porque ninguno pasa. No, pero pasan 2. Quiere decir que los demás son malos. Entonces, así, hermanos, nosotros no nos creamos que todos están viendo a nosotros, que tenemos problemas con este. A lo mejor somos nosotros. O sea, vamos a dar el beneficio de la duda de pensar y pararnos en un momento. Ven acá, pero ¿puedo ser yo? Porque tengo un problema con este. Entonces, ¿soy yo el perfecto? No puede ser que todo el mundo esté equivocado. Entonces, permitamos que el Espíritu Santo escudriñe. Yo sé que esto es difícil, hermano, pero esto tiene un componente espiritual. Por eso es que David decía, escudriñame, Dios, y conoce mi corazón. Señor, abro mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y vise ahí en mi camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. En la abundancia del corazón, habla la boca, y a lo mejor mi expresión hacia los demás. A veces no nos damos cuenta. A veces no sabemos que el perfume que usamos es desagradable hasta que alguien te lo dice por ahí. Y ahí yo pensaba que estaba bien. No, pero eso huele a mapurite, qué sé yo. Hermanos, tengamos el momento de examinarnos y hacer preguntas a seres en los cuales confiamos. Recordemos, el mejor amigo no es aquel que te dice cosas para que tú te sientas bien, sino aquel que tú le buscas porque sabe que vas a salir regañado. Porque te dice... Es como los médicos.
Te dicen las cosas y te lo dicen de frente y no tapan. Ellos no están dorando la píldora. Su responsabilidad es decirte cómo estás y qué es lo que tienes. Hasta a veces te lo dicen tan crudamente para que tú despiertes, porque siempre uno está bien. Ayer no pude evitar oír una conversación en un Walgreens de un señor que yo estaba buscando, porque era una cosita, y estaba alguien ahí en la cuestión de las medicinas, y la señora le pregunta, pero esta medicina, ¿usted tiene problemas con tal cosa? Y él dijo, bueno, un poquito, decía el señor. Entonces dice, un poquito, pero aquí tiene una prescripción bastante fuerte, decía la señora. Y yo me fui de ahí, pero no quería seguir oyendo. Pero es que un poquito, ¿no? ¿Lo tienes o no lo tienes? Sí tienes. O sea, nos cuesta reconocer eso. Así que, hermanos, en la parte espiritual tengamos en cuenta estas características y vamos a examinarnos delante del Señor. Puede ser que seamos nosotros los que estamos en problema y tengamos ese complejo de inferioridad que no debe ser y que nos limita para la gloria de Dios. Eso es lo importante. Limita tu actividad, limita tu trabajo, limita tu manera de expresarte a los demás, porque me voy a expresar y me da pena. ¿O no es verdad que tú vas a hablar del evangelio en un momento y ¿qué dirán? No, y me van a rechazar. No, y no sé cómo expresar. Y si me preguntan algo y no sé cómo contestarle, hermanos, el Señor os dará que hablar en ese momento, pero testifica, abre tu boca. Jeremías 20:10, en esta nueva traducción viviente. Fíjense que Jeremías, ustedes saben el título que le daban a él, el profeta llorón. Y a veces nosotros somos el hermano llorón o la hermana llorona también. Jeremías 20:10, la nueva traducción viviente. Esto es Jeremías expresándose y él dice, he oído los muchos rumores acerca de mí. Me llaman el hombre que vive aterrorizado. Me amenazan diciendo, si dices algo te denunciaremos. Aún mis viejos amigos me vigilan esperando que cometa algún error fatal. Caerá en su propia trampa, dicen, entonces nos vengaremos de él. Usted lo puede ver en Jeremías 20:10. Fíjense cómo el profeta, porque, verdad, él estuvo viviendo en un tiempo en que estaba mal el pueblo de Judá, que todo lo que decía caía mal. Porque el profeta que nos viene a decir todo el tiempo las cosas malas. Y él entonces, se dolía mucho de su pueblo y cuando profetizaba, muy posiblemente lo hacía llorando. Y siempre lo encontraban llorando por ahí. Él no quería ni ser profeta porque el Señor le hablaba y decía las cosas. Y entonces ganaba muchos enemigos. Entonces él decía, me llaman el hombre que vivía aterrorizado. En la Reina Valera dice, oigo decir en muchas partes, denunciémosle. Todos mis amigos miraban si claudicaría. Quizás se engañará, decían, y prevaleceremos contra él y tomaremos de él nuestra venganza. Vivía aterrorizado. Tenía como ese complejo de persecución, un complejo de inferioridad. Y él estaba profetizando de parte de Dios. Así que, en un sentido, no nos desanimemos si nosotros caemos en ciertas cosas. Hasta los grandes hombres lo hicieron, pero salieron. Fíjense las consecuencias de tener ese complejo de inferioridad que se puede volver crónico. Miren lo que pasó con Jeremías. ¿Por qué Dios, Jehová, no me mató en el vientre y mi madre hubiera sido mi sepulcro y su vientre embarazado para siempre? ¿Por qué no me abortó? ¿Para qué salí del vientre? Para ver trabajo y dolor y que mis días se gastasen en afrenta. Hermano, aparte del complejo de inferioridad, este hombre estaba deprimido. Estas son características de una depresión. Y si usted lee en Job, Job también habla de que él quiso haber sido muerto o que su mamá lo diera a luz muerto, que no hubiese nacido, para evitar pasar por tan grande angustia que pasó Job. Pero eso es lo que puede traer un complejo de inferioridad. No sé cuáles son las estadísticas, pero la gente que tiene complejo de inferioridad, muchos de ellos terminan en el suicidio. Porque nadie me quiere, a nadie le importa, no soy importante para nadie, nadie me quiere ayudar. Y es típico del ser humano, nosotros buscamos que la gente nos aprecie,
que la gente nos quiera. Y eso es la cosa que uno busca, que la gente se compadezca. Uno se victimiza muchas veces, hermanos. Y sabes que como hombre o mujer de Dios, Dios te usa muchas veces y te usa la mayoría de las veces cuando tú estás más bajo en tu punto. Cuando tú tienes necesidad de amistad, estás hablándole a otros que Dios tiene mucha gente amiga para ti. Cuando estás pasando necesidad, tú le dices, Dios va a suplir tu necesidad. Cuando te sientes tal vez deprimido, tú vas a decirle a ese hermano, como pastor o como ministro, el Señor, el gozo del Señor es tu fortaleza. Y uno muchas veces está pasando por eso. Pero luego el Señor te llena de eso, porque no es por lo que, ¿se acuerdan lo que hablamos el domingo pasado acerca de Habacuc? Su nombre significa Dios te abraza. Y él empezó a decir, Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y resulta que Dios le mostró, no, pero espérate, porque va a venir algo peor. Tiene que venir un juicio y después tú verás el resultado. Y él terminó alabando al Señor. Pero a veces el Señor nos hace pasar por circunstancias para nosotros darnos cuenta de dónde estamos parados y para buscar su presencia en un mayor grado. Porque a veces andamos medios descuidados, a veces andamos medios y nos pasa algo que, Señor, tengo que poner esto delante de ti porque me está matando, me está dando una angustia tremenda, o siento que la gente no me presta importancia, o siento que me estoy desvaneciendo, ¿cuál es el propósito de mi vida? 1000 cosas. Dile a esos pensamientos, ¿verdad?, que es el enemigo, que tú eres un hijo de Dios con todas las bendiciones del Dios Altísimo. ¿Para qué salí del vientre? Para ver trabajo y dolor, que mis días se desgastasen en afrenta. Pero mire la respuesta de Jeremías, que es una respuesta para nosotros. Si estás pasando por esto, mira Jeremías. Mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Repitamos juntos, hermanos. Mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Eso fue el foco que él se vio. Cuando tú te concentras en ti mismo, lo que vas a ver, miseria, tristeza, debilidad. El apóstol Pablo, yo creo que en algún momento él quiso como, ven acá, yo soy fariseo de fariseos y todo lo demás. Él escribió después que todo eso lo he dejado por causa de Cristo, pero creo, a lo mejor me equivoco, que él tuvo momentos en que la soberbia se le subió un poquito para decir, ven acá, pero ¿por qué ustedes están cuestionando mi apostolado? Si yo soy apóstol, soy yo estoy... El Señor le mandó un aguijón de la carne. ¿Para qué? Y él le dijo, Señor, quítame este aguijón, no sabemos cuál es. Pero el Señor le dijo, bástate mi gracia. ¿Por qué? Porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Es en los momentos más débiles, en los valles, donde encontramos fortaleza en el Señor, no en las alturas. A las alturas irás cuando ya has pasado por los valles y hemos aprendido la lección. Jehová está conmigo como poderoso gigante. Y él dice el versículo 12, oh Jehová de los ejércitos, que pruebas los justos, que ves los pensamientos y el corazón, porque a ti he encomendado mi causa. El Señor prueba a los justos. Debemos entender que a veces el Señor nos manda circunstancias para probar nuestra fidelidad y acercarnos más a Él. 2, ve los pensamientos y el corazón. Él sabe exactamente en este momento lo que tú y yo estamos pensando. Si tienes la mente en otro lado, vuélvela acá, el Señor sabe. Y es la palabra de Dios que estamos hablando. 3, saber que debes hacerlo, encomendar la causa al Señor. El Señor Jesucristo, el propio Salvador, cuando le maldecían, Él no amenazaba. Él podía decir, te maldigo, bueno, yo soy Dios que te puedo, bueno, no solamente maldecir, sino puedo raerte de acá. Pero dice la Biblia, él no maldecía ni respondía con maldición, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Eso es lo que nosotros debemos hacer, encomendar nuestra causa al Señor, estar seguro que echamos nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Y después el versículo 13 nos sorprende, porque después de estar hablando de tristeza, de corazón amargado, de que debía haber sido abortado, etcétera, cantad a Jehová, load a Jehová. Todas nuestras pruebas, nuestras dificultades deben terminar en la cúspide de cantar al Señor. Y si todavía no has llegado allí, hazlo. ¿Tienes problema? Empieza a cantar.
Ciérrate en tu baño o en tu carro, donde vayas, empieza a cantar. Por eso tenemos himnarios muy buenos. Usted debe tener un himnario ya también, ¿verdad? Es tan sabroso, esos himnarios viejos, ¿verdad? Que tienen letras tan bíblicas. Eso no sustituye a la palabra de Dios, pero póngase a cantar. O agarre un salmo y póngale música, o lea el salmo. Pero cante al Señor y dé loores al Señor, porque ha librado el alma del pobre de mano de los malignos. Hay consecuencias, hermanos. Sentimientos de incapacidad, depresión es una de las consecuencias de tener una personalidad de complejo de inferioridad, pérdida de la comunión con Dios, también dudas, la incapacidad de hacer cualquier cosa para el Señor y creencia de que todos nos desprecian y luego temor a fallar en todo y no terminas ningún proyecto, hasta de leer un libro. Este es un ejemplo que luego lo pondré, no tenemos tiempo de hacerlo, pero usted recuerda el caso de Mefiboset. Mefiboset era el hijo de Saúl. Y él, después que David subió al trono, no de Saúl, bueno, era nieto de Saúl. Después de subir al trono, Mefiboset fue traído a la casa del Señor. Y él decía, ¿quién soy yo para que mires a un perro muerto como yo? Tenía un complejo de inferioridad por una situación de accidente, porque él lo habían dejado caer cuando las nodrizas, las que tenían, salieron corriendo cuando vinieron las bandas armadas. Y él sufrió, quedó lisiado de ambos pies. Pero él no quería ni siquiera recibir bendición porque se consideraba un perro muerto. Eso es un ejemplo de que nosotros, y con todo respeto, somos perros muertos y el Señor nos rescató y nos sentó a la mesa de Él como sus hijos. Amén. Número 1, sepa que Dios conoce a detalle su vida para que luchemos si alguno tiene algún complejo por allí, el que sea, cualquiera que sea, pero estamos hablando del complejo de inferioridad. Tú me has examinado, tú has conocido mi sentarme, tú has entendido desde lejos mis pensamientos, has escudriñado mi andar y mi reposo y todos mis caminos te son conocidos. Sepa que Dios nos conoce al detalle, más que nosotros mismos. Todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel que tenemos que dar cuenta. Así que no tienes que, ay Señor, pero si conocieras mi corazón, ya lo conoce. 2, recuerda que Él siempre está a tu lado. ¿A dónde me iré de su espíritu? ¿A dónde viviré de su presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Aún las tinieblas no encubren de ti, la noche resplandece como el día, lo mismo te son las tinieblas que la luz. Qué maravillosa la omnipresencia de Dios. En todo lugar Dios está con nosotros. Esto nos debe ayudar a saber que en cualquier circunstancia de nuestras vidas, el Señor ha prometido estar con nosotros. Número 3, respete que Dios lo creó y de manera especial. Ya sea que usted sea bajito, alto, bien parecido, mal parecido, como usted quiera decir. Tú formaste, oh Dios, mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre, te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. Mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Estemos conformes como Dios nos creó porque tiene un propósito. Usted sabe que hay una nota de mucha gente en España. Se quejaba mucho de que eran corticos, que eran de la gente bajita, ¿no? Y resulta que cuando llegó la guerra civil en España, se salvaron los que eran bajitos. Así que Dios tiene un propósito en la vida. Si usted cree que una desventaja es que usted no tiene los ojos azules y es catirito, Dios lo va a usar para algo. Número 4, reposa en la promesa del Señor. Él nos perfeccionará. El apóstol dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Él nos va a perfeccionar. Es más, nos está perfeccionando. No lo llegaremos. El apóstol dice, no es que lo haya alcanzado ya ni que sea perfecto, pero prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús.
Mas la senda del justo es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Así que anímate, el Señor está trabajando en ti y en mí. Hay una ¿cómo se llama? Sticker, una etiqueta que yo vi en algún momento en los carros atrás, dice, por favor, ten paciencia conmigo. Dios no ha terminado de trabajar aún en mí. God hasn't finished it on me. Y eso es lo que estamos. Nosotros estamos en pleno proceso. Y es importante que reconozcamos nuestras limitaciones y sepamos que nos equivocamos. Pidamos disculpas cuando tenemos que pedir. Tratemos de enmendar. Humillémonos en cualquier momento que sea necesario. Eso habla mucho del Espíritu Santo que mora en nosotros. Número 5. Recibe los pensamientos que Dios tiene para ti. Digamos como el salmista, cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos. Cuán grande es la suma de ellos. Si los enumero, se multiplican más que la arena. Despierto y aún estoy contigo. Que sea nuestra noche, nuestro acostarnos y nuestro levantarnos, siempre meditar en las maravillas del Señor. Eso nos guardará del pecado también y estar pensando tonterías de que somos inferiores. 6. Renuncia a los enemigos de Dios que también son sus enemigos. Identifique quiénes son los enemigos del Señor. Pero recuerde que la gente que está a su lado no son sus enemigos. Es que si le hablan algo que hace pensar que es su enemigo, es el enemigo de nuestras almas que está trabajando a través de ellos para molestarte. 7. Manténgase humilde y en comunión con Dios por la confesión. Examíname, oh Dios, conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús.